Bienvenidos a una nueva serie de estudios bíblicos con temas de interés para el desarrollo de la vida espiritual y el crecimiento en el conocimiento de la verdad bíblica. En esta nueva serie de seminarios estudiaremos de manera profunda el mensaje del libro del Génesis. Y a este primer capítulo le hemos titulado La vestidura de Dios. Para iniciar vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Aquí nos está diciendo que Jesús fue el creador. Leámoslo, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí nos dice que todas las cosas fueron creadas por el verbo. Y si leemos el versículo 14, allí mismo en el capítulo 1 de Juan, encontramos quién era el verbo. Y dice el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. En Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, hay una conexión con esto que acabamos de leer. Y dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay tres ideas en Génesis 1:1 que son afines al texto de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Ambos textos usan la expresión en el principio. Ambos hablan de Dios y ambos hablan de la creación. Pero San Juan 1 deja muy en claro que ese creador fue Cristo Jesús. Entonces, fue Jesús el agente activo de la creación. Jesús creó el mundo que conocemos y al final de su creación, como la corona de la creación que hizo Jesús, al comienzo de todo lo que conocemos, pues fue al ser humano, fue el hombre. Génesis 1, 27 y 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay aquí dos ideas claves que quiero subrayar. Primer punto, el hombre recibió la orden de señorear. Y señoread, dice. Un sinónimo para esa palabra sería gobernad o reinad. Es decir, la función que Dios le dio al hombre fue la de reinar. Y sabemos que cuando alguien gobierna, reina o señorea, obviamente ese alguien debe tener un reino o un territorio. Entonces, ¿cuál era el territorio donde se le indicó al hombre señorear o reinar? Veámoslo de nuevo en el versículo 28 del capítulo que acabamos de leer de Génesis. Y dice, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si notamos bien, aquí se menciona el reino del hombre y es los cielos, el agua y la tierra. Es decir, el hombre fue colocado como rey del planeta en el cual nosotros vivimos, el planeta Tierra. Y su función era ser rey. Su territorio era el planeta Tierra. Pero Jesús les dejó muy en claro a Adán y a Eva que para continuar reinando y para continuar teniendo este planeta como su esfera de gobierno, ellos debían obedecer. Y este es el segundo punto que vamos a destacar de lo que sucedió cuando Dios creó y colocó al hombre en el jardín del Edén. Así que Jesús, que los creó, les puso una prueba en el huerto del Edén, porque Adán y Eva necesitaban decidir si tenían la voluntad de servir a Dios o no. Fue así que Dios colocó en el huerto un árbol especial. Veamos lo que nos dice Génesis en cuanto a ese árbol. Génesis 2, versículos 16 y 17 dicen, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le dijo al hombre, yo quiero que tú seas rey.
sobre esta esfera, sobre el planeta Tierra. Prometo bendecirte, fructificarte hasta lo máximo, pero tú tienes que escoger servirme. Así que tengo este árbol. Quiero que te abstengas de él. Quiero que te abstengas de comer del árbol. Si tú te abstienes, vas a continuar disfrutando mi plan para ti. Si no, el mismo día que tú comas del árbol, ese es el día que tú vas a morir. Y es muy importante que tengamos en mente esta indicación de Dios cuando les dice, el mismo día que comas del árbol, ese día vas a morir. No olvidemos ese punto porque vamos a comentarlo más adelante en estos seminarios que hoy estamos empezando. Primero vamos a hablar de la condición original de Eva y de Adán cuando fueron creados. En su estado de inocencia, en su estado de perfección, en su estado de santidad, Adán y Eva estaban desnudos, según dice Génesis, en lo que respecta a vestiduras humanas o vestiduras confeccionadas por seres humanos. Génesis 2:25 dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Notamos claramente que antes de que pecaran, estaban en su estado de inocencia y de perfección y de santidad. La Biblia dice que estaban desnudos, o sea, comparecían ante Dios sin ninguna vergüenza. Y es necesario recalcar que cuando este texto dice que estaban desnudos, lo que significa es que no tenían ropas, como las que usamos nosotros comúnmente de algodón, de gabardina, de seda, de lino. No tenían vestiduras artificiales, pero en realidad estaban cubiertos con un manto glorioso de luz, como el que cubre a Dios. Para comprender mejor ese estado, leamos lo que dice Salmo 104 en el versículo 1 al 2. Dice, bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. La Biblia nos aclara que Dios está cubierto de vestiduras blancas, cubierto de gloria y de magnificencia, dice. O sea que Dios tiene vestiduras blancas, que son vestiduras de luz. Así que cuando la Biblia dice que Dios está vestido de vestiduras blancas, en realidad son vestiduras de luz, la luz que cubría también a Adán y a Eva. Ellos estaban desnudos en lo que respecta a vestiduras artificiales, pero estaban cubiertos de la gloria de Dios antes de que desobedecieran. Por eso, después de la desobediencia, el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Hay otros pasajes en la Biblia que indican que las vestiduras de Dios y que tenían Adán y Eva antes del pecado eran vestiduras de luz. Por ejemplo, está Apocalipsis 12:1, habla ahí de una mujer vestida de sol, o sea, una vestimenta de luz. Y dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. También cuando Jesús tuvo una transfiguración, que se narra ahí en Mateo en el capítulo 17, en los versículos 1 y 2, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Los mantos que tenían Jesús brillaban como luz, eran vestiduras de luz, las vestiduras de Jesús vestido de gloria. Adán y Eva, antes de que pecaran, también estaban cubiertos con la gloria de Dios en su estado de perfección y santidad. El Salmo 8 en los versículos 3, 4 y 5, hablando allí de la creación, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Algunas versiones dicen de gloria y esplendor. Y si vemos en el versículo 6 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Vemos esa misma idea de que fue el hombre creado para ser Señor, para ser Rey. ¿Rey de qué? Veamos el versículo 6 del capítulo 8 de Salmos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dios cubrió a Adán y a Eva de lustre y de luz con un manto glorioso de luz.
Y Dios le dijo a Adán y Eva, mientras ustedes me sean fieles, van a seguir gobernando, van a disfrutar de esta esfera de dominio que es la tierra y van a estar cubiertos con este manto glorioso de luz. Vestiduras que representan la santidad, la justicia y la perfección de Dios. Pero luego vino la tragedia del pecado, porque inmediatamente que caen en el pecado de la desobediencia, algo terrible sucede. ¿Qué es eso terrible que sucede? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia? ¿Qué sucedió con la gloria de Dios que envolvía a Adán y a Eva? ¿Qué sucedió con ese manto de luz, de gloria y de honra que portaban Adán y Eva? ¿Qué sucede con Adán y su reino? No te pierdas el siguiente capítulo de esta serie de estudios porque vamos a aprender juntos mucho más de lo que hasta ahora hayamos percibido respecto a la gloria, honra y consecuencias de la desobediencia de nuestros primeros padres allí en el jardín del Edén. Si te gustó este capítulo, te invito a que nos regales un like, a que compartas estos seminarios y a que te suscribas, porque haciendo esto estarás colaborando para que estos temas lleguen al conocimiento de otros hijos de Dios que como tú y como yo necesitan del amor de Dios que los creó. Dios te bendiga.